Bienvenidos de nuevo. Acompáñenme a mí y a De mientras exploramos las historias llenas de misterios en la vida de Huyen y Maya. Huyen, una madre que no deja de sacrificarse para traer felicidad a su hija, siente que ver a Maya feliz al ir a la escuela es la mayor alegría que ella y Ye han cultivado juntos. Pero todo cambiará cuando una llamada de la exesposa de Ye lo enfrente a una verdad que nunca había imaginado. ¿Será esto solo un choque? ¿O un punto de inflexión que hará que Ye se dé cuenta de algo importante que ha estado pasando por alto todo este tiempo? ¿Hacia dónde irá su vida? ¿Estará Ye dispuesto a cambiar para mantener la felicidad de su familia? Sigan de cerca los giros inesperados y no olviden darle like y suscribirse al canal para no perder ni un segundo de tensión. El ambiente en la escuela de hoy es diferente, lleno de risas y voces de los estudiantes, junto con los pasos apresurados de los padres que vienen a recoger a sus hijos después de la ceremonia de apertura. Los coches están estacionados a lo largo de la acera. Padres y madres caminan de la mano con sus hijos, creando una escena cálida de reunión y felicidad. Al llegar al aula, Maya salió de la puerta con una mirada brillante, pero cuando vio a sus compañeros corriendo para abrazar a sus padres, una tristeza que no pudo ocultar surgió en su corazón. Maya se detuvo en un rincón observando a las familias reunidas con felicidad, y sus ojos se nublaron por un toque de melancolía. Huyen, vestida con ropa sencilla pero cálida, se acercó a su hija. Pero cuando Maya la vio, no pudo contener sus sentimientos. Levantó la vista y miró a Huyen con una mirada llena de esperanza, y preguntó con voz triste: «Bak-ye no vino a recogerme, ya no me quiere». La pregunta de Maya fue como una suave puñalada al corazón de Huyen. Se quedó quieta sin saber qué responder. Maya ha crecido, ya empieza a ser consciente de lo que sucede a su alrededor. La niña no solo siente el amor que Ye le tiene, sino que también anhela una familia completa, una familia como las que ve en sus amigos, donde siempre hay un padre a su lado. Huyen se agachó, acarició a Maya y sonrió suavemente. «Bak-ye está en casa preparando tu comida favorita». Sus palabras fueron suaves pero cargadas de un profundo sentimiento. Maya la miró por un momento y luego sus ojos brillaron como si hubiera entendido algo. Ye, aunque no podía estar allí con ellas en ese momento, su amor por ella nunca había cambiado. Aunque no era su padre biológico, Ye hacía todo lo posible por ser el padre que Maya necesitaba. Maya se quedó en silencio mirando a los niños felices con sus padres. Sentimientos encontrados comenzaron a invadir su corazón. Ella deseaba tener una familia real, un hogar completo, no solo con mamá, sino también con papá, como lo que veía en sus amigos. Pero luego Maya miró a Huyen y sonrió suavemente, una sonrisa que parecía aceptar que su familia también podía ser una familia feliz, aunque no perfecta como ella había soñado. Huyen percibió la madurez en los ojos de Maya, quien comenzaba a aceptar a Ye como una parte importante de su vida. Ye, con lo que hacía y seguía haciendo, estaba ganándose el corazón de la niña. Aunque no era su padre biológico, el amor y sacrificio de Ye ya habían tocado el corazón de Maya. Cuando Huyen tiró de Maya hacia el coche, la niña miró por última vez la escuela y susurró: «Maya siempre tendrá una familia que la quiera, aunque no sea la familia perfecta, pero es suficiente para ser feliz». Esas palabras resonaron en el corazón de Huyen, haciendo que no pudiera evitar pensar en el futuro. ¿Seguirán juntos enfrentando las dificultades o surgirán más pruebas para poner a prueba el amor que están construyendo? Y en ese momento, Huyen sintió algo importante. Aunque enfrenten muchas dificultades, esta familia se mantendrá firme, porque el amor que se tienen no puede ser destruido por nada. Bajo el techo tranquilo, solo quedaba el sonido del reloj resonando en el espacio. Ye estaba sentado en silencio con la mirada perdida mirando por la ventana. Los últimos rayos de la tarde iluminaban trayendo una sensación de paz. Pensaba en los momentos felices con Huyen, aquellos días difíciles pero cálidos,
cuando ambos luchaban por construir un hogar para ellos y Maya. Todo parecía estar encajando perfectamente y comenzaba a creer en una nueva vida, una vida sin las sombras del pasado. Pero entonces un sonido inesperado rompió ese silencio, el timbre del teléfono. Ye miró la pantalla y vio el nombre de su exesposa. Inmediatamente una sensación extraña invadió su ser. Sus ojos ya no reflejaban calma sino una chispa de ira, como si todo el dolor y el rencor que había guardado durante tanto tiempo volvieran a resurgir. Pensaba que ya había olvidado el pasado, que había comenzado a construir un futuro con Huyen, pero ahora su exesposa volvía a aparecer trastocando todo. Cada vez que veía su nombre, Ye sentía las noches en vela, las discusiones interminables y las decisiones equivocadas que no quería recordar. Pero ahora ya no era la misma persona del pasado. Había dejado atrás los recuerdos dolorosos, había abandonado las falsas esperanzas para comenzar una nueva vida, una vida que merecía vivir. Y sin embargo, ella aparecía de nuevo como si quisiera arrastrarlo de vuelta a un pozo del que él ya había escapado. Ye no necesitó pensar mucho. Pulsó el botón para responder. La voz de su exesposa sonó suave, como si quisiera calmar los fragmentos del pasado. ¿Podemos vernos? Esas palabras fueron como una cuchillada en su corazón. Había pensado que nunca tendría que enfrentarse a esas palabras de nuevo. Pero no, ahí estaban como un golpe inesperado. Respiró profundamente tratando de mantener la calma, pero la rabia y la decepción eran imposibles de reprimir. Sintió la suavidad en su voz, pero en su interior solo había una cosa: desdén y odio que no se borrarán. Guardó silencio por un momento, preguntándose si debía escuchar más, si debía darle una oportunidad para explicarse, pero luego decidió no dejar que las emociones dominaran su razón. Con un tono frío respondió: «No me hagas más perder el tiempo. Ya no hay nada entre nosotros». Al otro lado del teléfono, su exesposa permaneció en silencio, tal vez intentando encontrar las palabras correctas para convencerlo. Pero Ye ya no tenía fuerzas para escuchar más. Estaba agotado de las promesas vacías, de los juramentos que solo terminaban lastimándolos. Ya había tomado su decisión, no podía volver atrás. No podía seguir viviendo con los errores del pasado. La llamada terminó sin despedidas ni disculpas. Solo quedaba el pesado silencio. Ye dejó el teléfono sobre la mesa y la sensación de vacío invadió su mente. En su interior surgió una extraña pregunta. ¿Fue esta la decisión correcta? ¿Acaso su nueva vida se destruiría por las personas del pasado? Pero luego se dijo a sí mismo que no podía dejar que el pasado lo arrastrara de nuevo. Había elegido a Huyen, había elegido a esta familia y la protegería. Las palabras de su exesposa no eran más que un suspiro en el viento, no bastaban para mover su corazón. Ye suspiró, se levantó y se dirigió a la cocina donde Huyen lo esperaba. Sabía que no importaba cuántas llamadas vinieran del pasado, nunca volvería atrás. Su nueva vida comenzaba ahora y no dejaría que nadie la destruyera. Ye trabajaba diligentemente colocando las últimas piezas. Estaba arreglando la casa, martillando con fuerza, poniendo cada tabla en su lugar, creando un espacio sólido tal como deseaba que fuera su vida con Huyen y Maya. Una vida que pudiera mantenerse firme sin que ninguna tormenta pudiera sacudirla. La puerta del salón, las vigas de madera, las paredes de la casa, todo lo estaba cuidando con esmero, sin omitir ni el más mínimo detalle. La casa ya casi estaba terminada, pero para Ye el trabajo nunca se trataba solo de construir una casa. Se trataba de construir un hogar, un lugar donde todo lo bueno pudiera crecer. Ye dejó el martillo y se limpió el sudor de la frente. Suspiró sintiendo el cansancio de un largo día de trabajo, pero su mente aún estaba llena de pensamientos sobre Maya y su familia. Miró hacia la puerta y de repente el sonido de unos pequeños pasos lo sacó de sus pensamientos. Maya, con sus ojos brillando y su sonrisa inocente, corrió hacia él.
«Hola, Bak-ye», dijo Maya con su voz clara llena de cariño. Ye no pudo evitar sonreír. Todo el cansancio de su día parecía desvanecerse al verla. Estiró la mano y la abrazó. «Hoy en la escuela fuiste buena, ¿no lloraste?», preguntó Ye con suavidad, su voz cálida y llena de preocupación. Maya lo miró un momento y luego le dio un beso en la frente como una forma silenciosa de agradecimiento. La niña, con su espontaneidad, comenzó a hablar, sus ojos llenos de alegría. «Maya está muy feliz, pero Bak-ye no vino a recogerme». Las palabras de Maya resonaron haciendo que el corazón de Ye se apretara. Miró a la niña y sus ojos se llenaron de lágrimas por una emoción indescriptible. La nostalgia, las palabras no dichas, inundaron su corazón. No pudo ir a recoger a Maya como había prometido, aunque en su interior siempre deseó estar a su lado cada segundo de su vida. Ye se quedó en silencio mirando a Maya, y luego su mirada se desvió hacia Huyen, que estaba detrás, con los ojos fijos en él llenos de comprensión. En ese momento, Ye sintió el gran amor que sentía por Maya, pero también la culpa de no haber podido cumplir con la responsabilidad de ser un padre. Haría todo para compensarlo, pero ¿sería suficiente? ¿Sería capaz de llenar el vacío que Maya había llevado en su corazón durante tanto tiempo? Huyen se acercó, tomó la mano de Ye y le dio un suave movimiento de cabeza como si entendiera sus pensamientos. Ella no necesitaba decir nada, con solo mirarlo, Ye comprendió que juntos estaban construyendo algo mucho más sólido que una casa. Estaban construyendo amor y sacrificio. Habían comenzado un nuevo viaje. A pesar de los desafíos que aún quedaban, nada podría destruir lo que estaban creando. Maya los miró a ambos y sonrió felizmente, aunque en su corazón todavía había un toque de tristeza. La niña ya había crecido. Ya entendía que una familia no siempre es perfecta, pero cuando hay amor, todo estará bien. «Bak-ye, siempre estaremos juntos, ¿verdad?», susurró Maya con una voz pequeña pero llena de confianza. Ye la miró y su expresión se suavizó. Luego se inclinó y abrazó a Maya. Le respondió suavemente: «Sí, siempre estaremos juntos, Maya». En ese momento, Ye sabía que sin importar cuán difíciles fueran los días que venían, no permitiría que nada destruyera a esta familia. El amor, la paciencia y la determinación serían las bases más fuertes para superar todo. Y Maya, aunque no fuera su hija biológica, siempre sería una parte fundamental de su vida. Ahí estaban los tres en la casa que habían construido juntos, aún incompleta, pero lo suficiente para sentir el amor inmenso que los rodeaba. Y Ye, aunque no fuera su padre biológico, siempre sería el padre que Maya necesitaba.